según lo digo, ya se me rompe la voz y que el audio esté bien centrado, pero te voy a poner mini clips de lo que te voy a ir comentando para enseñártelo, pero así no estoy yo con ello en las manos y chocando con el micrófono y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas? ¿De qué tipo de cosas te voy a hablar? Yo me he hecho aquí una lista en mi agenda que, que simplemente he ido por un poco orden cronológico a lo largo del día, porque si no las uso a diario, las uso al menos mínimo 2-3 veces a la semana desde hace un montón, así que me parece bastante relevante y son un poco de todo en realidad. No sé si es que podría categorizarlo en pues eso, en categorías, ¿no? De belleza, yo que sé, casa, electrónicos y tal, pero la realidad no es esa, va a ser todo un orden random, así que eso. Vamos a empezar y yo creo que los voy a ir diciendo más o menos en el orden en el que los tengo escritos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. La primera cosa de la que te quiero hablar, y es probable que alguno de estos nombres no los diga bien del todo, porque como no tengo aquí la cosa en concreto, pues igual no te lo digo bien, pero la primera cosa de la que te quiero hablar es la creo que se llama 8 Hour Cream de Elizabeth Arden, y es como un tubo de bálsamo que vale tanto para las cutículas como para los labios como para absolutamente todo. El tubo es enorme, es caro, sí, puede ser, pero es que el tubo es como de 50 mililitros, o sea, la misma cantidad que trae una crema de la cara estándar, pero es para los labios, las cutículas, para las manos. He visto que también hay gente que la usa incluso cuando tiene mucha sequedad en la cara, pues para que no se le hagan pellejitos y todo eso. La mía vive en mi mesilla, es mi mascarilla labial de todas las noches antes de irme a dormir. Me embadurno en esa crema y es probable que ya haya gastado 3 o 4 botes. Quiero decir, es algo que amo profundamente, así que te lo recomiendo un montón. La siguiente cosa que tengo apuntada, también un poco en la misma temática de belleza, aunque después creo que tengo alguna cosa por ahí aparte. La siguiente cosa que te quiero enseñar, o sea que te quiero comentar, eso, es el protector solar. Esto ha ido un poco en orden cronológico antes de meterme en la cama y nada más levantarme. Protector solar, pero en concreto los protectores solares coreanos. Yo personalmente amo el de COSRX, que es de aloe vera, me parece que es, y ahora estoy usando el de Tokobo, que es un envase azul con las letras rojas. Mira, el placer que supone aplicar cualquiera de esos protectores solares. Ah, y había otro que me gustaba muchísimo, el de Beauty of Joseon, me parece, que es mi reposición para cuando se me acaba el de Tokobo, que tienen en general en común, son muy líquidos, o sea, es súper fácil de extenderlo por la cara. Por lo general son protectores químicos, no físicos, es decir, no te dejan la cara blanca. Que, a ver, si vas a hacerte un look estilo chaperone, pues va bien, pero si no, pues no. Así que me gustan mucho más los protectores solares coreanos que esos otros a los que estamos tal vez más familiarizados, ¿no? Con marcas que tal vez conozcas más, como Isdin o como ahora no me va a salir más, ya verás.
eso mostrándote la agenda, solo que la otra, la de diario, esta es semanal. Esta agenda me ha hecho recuperar mi amor por las agendas. Me encanta, es simple, tiene una estética muy limpia. Voy a enseñarte esta semana en la que no tengo nada escrito todavía. Tiene una estética muy limpia. En un lado tienes la distribución semanal y en el otro tienes una página cuadriculada en la que puedes apuntar pues lo que tú quieras apuntar, claro. Yo las mías las decoro. Me hago ahí me pongo pegatinas y bueno, es un momento para dedicarte a ti mismo, para no sé, prefiero ser yo capaz de modificar un poco la estética de cada semana, porque ahí antes siempre usaba, bueno, originalmente usaba un bullet journal, que sigue siendo uno de mis métodos favoritos. Después sentía que el bullet journal necesitaba demasiado trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y pasé a comprarme agendas ya preparadas, o sea, de las que ya vienen divididas y todo, pero me acababa cansando de ellas porque me parecían muy infantiles o me parecía demasiados colores o yo qué sé. Y al final con Hobonichi siento que tengo la mejor de las versiones, porque tengo una agenda muy limpia que si quiero decorar, decoro perfectamente, pero que no me limita. Al final sí que es cierto que estas solo las tienes o en japonés o en español, perdón, o en inglés, japonés o inglés. Ya tengo la versión inglesa, pero da igual, porque sigue empezando, al menos la versión que yo tengo sigue siendo la semana de lunes a domingo, y el mes tiene la misma distribución. Quiero decir, da igual, porque los números son iguales. Lo único es que no te va a poner martes, te pondrá Tuesday y ya está. Pero ¿quién necesita saber que el segundo día es el martes? Sigue siendo el martes todas las semanas. Así que eso. Pero bueno, me gustan mucho estas agendas. Bien, siguiente, un poco también yendo con la temática de la agenda. Mi pluma estilográfica. Hice un vídeo de plumas que, bueno, nunca hago este tipo de cosas, pero claro, nunca lo hago y ahora tengo que pensar de qué lado sale la tarjeta. De este, creo que sale aquí. Bueno, te lo voy a dejar linkeado el vídeo. Ahí enseño, yo creo que toda mi colección de plumas, aunque sea en modo roleplay, pero en concreto es una pluma de colorines que amo infinito, que uso prácticamente a diario con mi agenda, y también me da muchas más ganas de usar la agenda. Creo que es muy importante tener una herramienta de escritura con la que te sientas cómodo, y para mí no es lo mismo escribir con una pluma que con un bolivic, no solo a la hora del agarre y todo eso, sino que mi letra se ve infinitamente más bonita con cierto tipo de bolígrafo
y además si pasa, bueno, puedes configurarlo, pero si pasa X tiempo sin que pases página, el Kindle entra ya en modo de espera y entonces la luz se apaga. Mira, yo desde que tengo el Kindle leo muchísimo más, las cosas como son. Y algo que descubrí, el Kindle este lo tengo desde hace 3 o 4 años a lo mejor, ¿eh? Y desde que descubrí que si alguien me manda un ebook desde mi móvil, lo puedo pasar al Kindle sin pasar por un ordenador. Investiga sobre eso. Si tienes un Kindle tienes que investigar sobre eso, porque yo me quedé, bueno, del revés, la verdad. Es fantástico. Yo, si te gusta leer, aparte que el Kindle va en el bolso, en la mochila de viaje, y es que ya no es que lleves un libro, es que llevas ahí dentro, bueno, es que no puedo decirte cuantísimo amo yo ese cacharro. Además la batería le dura y fan, son un gran invento. Y yo te hablo del Kindle, pero hay varias marcas. También están los Kobo. Sé que hay otro más también muy famoso, otra marca muy famosa, pero ahora no la recuerdo. Pero no te preocupes, no necesitas el ultimísimo modelo, ni el modelo que puedas escribir en él, ni que sea color, ni nada de eso. No necesitas nada de eso, pero sí necesitas un Kindle. Siguiente cosa. Lo siguiente, vale, esto ya es un poco nicho, ¿vale? Pero tengo unas agujas de tejer nuevas. Si no lo sabes, yo empecé a tejer hace 2 años, tal vez. Empecé a volver a tejer hace 2 años. Me enseñó mi madre cuando yo era muy pequeña, porque yo la veía a ella y decía, yo también quiero, enséñame. Pero bueno, la paciencia de una niña de 6-7 años pues es muy limitada, así que eso fue algo que se quedó en el olvido. Y ahora como adulta he dicho, bueno, vamos a buscar un hobby. Y apareció ese. Yo soy más de 2 agujas de tejer que de crochet o de ganchillo. Lo he intentado y no, soy más de tejer, ¿vale? Entonces yo tejo con agujas circulares. Si estás familiarizado con cómo funciona lo de tejer, tú tejes con 2 agujas y la idea es que vas pasando el tejido de una a la otra. Hay otro sistema, digamos, que es con agujas circulares que vienen con un cable. Esto a lo mejor no me sigues a no ser que sepas de qué te estoy hablando, pero permíteme estos minutos porque yo necesito compartir esto, ¿vale? Entonces yo me compré mi primer set de agujas de la marca Knitters Pro o algo así. Bueno, te voy a estar enseñando en un vídeo, no te preocupes. La cuestión es que este cable que tienen estas agujas es demasiado flexible y recientemente he empezado a hacer cosas más pequeñitas. Estoy haciendo pues mangas en circular en lugar de tejer en plano. Estoy empezando a hacer cosas en circular. De hecho estoy grabando un vídeo de mí tejiendo una chaqueta roja. Eventualmente cuando acabe la chaqueta y el vídeo pues lo subiré. He perdido el norte. Esto. Y ahora estoy tejiendo más en circular. Y al tejer en circular, tener un cable tan... No es que sea flexible este cable. El problema que tienen estos cables es que son solo de plástico, un derivado plástico, el que sea, y mantienen la forma. Entonces siempre se quedan con esas espirales y cuando tejes cosas más pequeñas que tienes que seguir un método que se llama Magic Loop. Esto
mismo sistema, tienen esa parte externa del plástico, pero por dentro tienen un cable metálico. Eso significa que la forma siempre van a quedarse estiraditos, no se quedan con ese coil, ese rizo que no te deja manejar bien el tejido. Bueno, pues eso, ese descubrimiento. De hecho, me he comprado unas agujas de la marca Chiaogo. Caramba, cómo se notó el cambio, sobre todo con ese cable. Así que eso es algo que yo necesitaba compartir. Y otra cosa, yendo un poco en el nicho de tejedores, es el soporte para ovillos de lana que me compré, que es autogiratorio y que va con un imán. Bueno, yo te voy a enseñar un vídeo para que veas a lo que me refiero. Pero ahora mi ovillo ya no va rodando por el sofá adelante, y ahora tampoco se me hacen nudos en el hilo que voy a seguir tejiendo. Así que si te gustan las manualidades de este tipo, yo creo que vas a entender a lo que me refiero con todo esto. Pero bueno, ya cerramos paréntesis. Siguiente cosa que tengo apuntada, que es un favorito de mi día a día y que lo uso un montón: mi saco de semillas. De verdad, olvídate de la manta eléctrica, puedes tener peligro de quemaduras. Olvídate de estos discos de abuelita para calentar la cama, que también puedes tener quemaduras. El saco de semillas vale para todo. Que te duele la espalda, saco de semillas. Que te duelen las cervicales, saco de semillas. Que estás en esos días del mes, saco de semillas. Uy, perdón. Es maravilloso, de verdad. Los tienes además con estampados, puedes comprarlos de la temática de los hay, pues yo que sé, con lunas dibujadas, con zorritos dibujados, con arbolitos, con lo que sea. Puedes regalarlo con la temática de la persona, de la cosa que le gusta a la persona que se lo vas a regalar. Los hay de mil marcas, los hay que incluso cuando los calientas huelen a lavanda. Mira, de verdad, es que eso es una maravilla. Soy muy fan. Y un poco también siguiendo con eso, mi otro favorito es mi manta. Y aquí deja que te explique. Esta manta no es mi favorita porque sea súper especial, porque sea... No, esta manta lleva conmigo... ¿En qué año estamos? 24. Lleva conmigo 14 años esta manta. Mucho hablamos de las mantitas de bebé, pero poco estamos hablando de las mantitas de adultos. Esa manta me la regaló un familiar pues hace 14 años. Además, hasta creo que fue por Navidades. Esa manta ha vivido conmigo de todo, yo creo. Prácticamente yo creo que ha vivido conmigo mi adolescencia, mi edad temprana adulta, mi universidad, no sé, todo. Con esa manta yo he estudiado, yo he dormido a la siesta, yo me he abrigado en invierno. Esa pobre manta está, la pobrecita, además es súper colorida. Tiene el dibujo de una matrioshka y tiene una bochecha que me cayó pinta uñas rosa. No bochecha, he dicho bochecha, un colorete. Un colorete rosa como por aquí o por aquí, de que a mí me cayó pinta uñas. Intenté quitarlo con quita esmalte, la metí en la lavadora y aún así sigue manchada. Así que bueno, la vida. Pero la manta de adulto, yo creo que todos tenemos que tener una manta que sea nuestra manta, casi como si fuese tu bata o como si fuese tu peluche, porque yo creo que hasta lágrimas y mocos me he tenido que sonar con esa manta. No en ese sentido, ¿vale? No soy tan asquerosa. Con esa manta yo he estado enferma, yo he estado triste, yo he tenido el corazón roto, de todo, ¿vale? Y esa manta ha estado ahí conmigo. Esa manta está
más mirando el móvil porque tenías una notificación de no sé qué, o porque se te va a acordar, te vas a acordar de revisar no sé qué cosa, o vas a abrir el email, o vas a mirar si no X te ha contestado, y al final no estás en el momento en el que estás. No sé si me sigues. Así que yo, cuando estoy socialmente con gente, prefiero olvidarme del móvil, y si quiero tener un recuerdo, prefiero sacar mi cámara. Y la cámara, puedes tener la cámara más básica del mundo, va a seguir sacando buenas fotos. Puedes desempolvar la cámara que tienes de cuando, no sé, ibas a las excursiones en el cole con la SD del año de la Polka. Puedes usar esa cámara y llevar contigo un adaptador, un lector de tarjetas que puedas conectar al móvil y te las pasas directamente. Yo cuando descubrí eso también me quedé patidifusa, me pareció maravilloso. Si después las quieres compartir o las quieres enviar o las quieres publicar o lo que sea, vas a tener siempre esa opción de hacerlo ya directamente. Pero una cámara, cuando estás con gente, cuando viajas, te permite estar más en el momento, que no quedarte ahí pues haciendo scroll en el móvil, no sé. Yo siempre voy a estar a favor de las cámaras. Para mí me da igual lo buena que sea la cámara que traiga el móvil, sigo prefiriendo tener la cámara. Y es que además es eso, para mí tener la cámara es algo que me da, no sé, me da vida. Parece una tontería, pero bueno. Hablando un poco de estar con gente, juegos de mesa, si tienes amigos, tienes que tener juegos de mesa, porque son de lo mejorcito que hay en el mundo. Mis favoritos son los que te permiten tener opción de juego individual, 2 jugadores, son pocos en realidad los que hay de 2 jugadores, o que tengan también adaptación a juegos party, que puedas jugar con 4 o 5 plus personas. Tengo una colección de juegos de mesa nada desdeñable, la verdad. Podría hacer un vídeo de juegos de mesa si a alguien le interesase ese tema. Lo dejo ahí. Pero 2 que me han gustado mucho este año y que creo que son ampliamente jugables para un montón de públicos son el Unstable Unicorns, unicornios inestables. El nombre está en inglés, pero el juego está en español, ¿vale? Ese juego es muy del estilo de Exploding Kittens o de Hungry Angry Pets. Bueno, de esos tipos de juegos. Son juegos de cartas. Bueno, el Unstable Unicorns es un juego de cartas en el que básicamente consiste en que la baraja está compuesta de cartas de unicornio, pero de unicornios de un unicornio que hay un unicornio narwhal, hay un unicornio bebé, hay un unicornio no sé, hay un unicornio submarino, hay un unicornio bomba, hay un unicornio fénix o algo así. Bueno, la cuestión es que cada una de esas cartas, hay cartas que no tienen ningún interés, o sea, no tienen ninguna habilidad especial, y hay otras que pues cuando uses esta carta pues pasa algo, ¿no? Tienen un condicionante, que es lo que me gusta de este juego. Bueno, la cuestión es que este juego tú tienes tu baraja de cartas, hay una pila de descartes y hay una pila de la que vas sacando cartas. Tú tienes que, cuando llega tu turno, pues bajarte un unicornio, es decir, poner un unicornio sobre la mesa, y gana la primera persona que sea capaz de tener un establo de 7 unicornios. ¿Qué es lo que me gusta de estos
un día investigando, diciendo, jolines, es que me da mucha rabia porque es una buena cadena, esto creo que no va a haber nadie que me arregle la disquetera. Y a día de hoy pues tampoco tengo nada de discos, pero jolines, es una pena que no tenga la capacidad del Bluetooth para que lo pueda usar como un altavoz. Mira, Amazon tiene de todo, ¿vale? Yo he descubierto un cacharro que es un receptor Bluetooth, pero que viene con el doble cable de audio, los antiguos, los clásicos, estos de blanco y rojo, que tú lo enchufas a la cadena, pones la cadena en el modo audio externo, el audio aux, tu móvil busca el conector Bluetooth y de repente la cadena que llevas 10 años sin usar, desde que se estropeó el CD, ahora la usas a diario porque puedes estar poniéndote Taylor Swift, Sabrina Carpenter y lo que te dé la gana, o el vídeo de YouTube con los altavoces de hace pues sabe Dios cuántos años, pero que siguen funcionando mejor casi incluso que los de a día de hoy. Tú no sabes lo que fue enchufar eso, darle a reproducir en el móvil en el primer momento que la probé y que esa cadena volviera a funcionar. Es que yo creo que lloré. Pero de verdad, con esto lo que quiero decirte es que a día de hoy hay cosas, hay material que puede hacer que esa cosa que no usabas desde hace un montón porque se estropeó un componente, pues hay cosas a día de hoy que puedes conseguir para saltarte ese fallo y que aún así sea útil. Y esto lo digo porque a lo mejor tú no, pero a lo mejor tus padres tienen una cadena con altavoces del año de la polka también, porque todo es del año de la polka, que ya no usan porque ya no tienen discos, no tienen CDs, ya no compran CDs y todo lo hacen a través de dispositivo, pues eso, Spotify, de YouTube, de lo que sea, del reproductor online que sea, y puedes conseguir un cacharrito de estos que te prometo que creo que me costó 15 euros y ahora eso vuelve a funcionar. O sea, de verdad, si hay algún cacharro en tu casa que no uses desde hace años porque X cosa se le estropeó, revisa, investiga, busca, porque vas a encontrar un receptor de Bluetooth para enchufar con un cable que se enchufa y que es que va a funcionar. De verdad, busca, porque existe. Si puedes pensar, un adaptador para que existe, búscalo. Busca, prueba 1000 palabras. Existen, de verdad. Búscalo. Y ya está, cerramos paréntesis, pero es que me parece muy importante esto. Seguimos. Sí, esto de aquí. Vale, vamos a ver. Tal vez te rías de mí, pero necesito ponerte en este contexto, ¿vale? Hay gente que es de té, hay gente que es de café, lo que sea, ¿no? Vale, yo soy de café. ¿Por qué? Porque yo las veces que he probado una infusión siempre me han dado la infusión de bolsita, que es un té verde, un té negro, un té rojo y hasta ahí. O un mentapoleo, que eso, o una manzanilla, que eso lo único para lo que sirve en mi opinión es para vomitar. Porque de verdad, pero bueno, entonces a mí esas infusiones no me gustan. ¿Qué pasa? Que a ti alguien te enseña pues que existen las infusiones de hojas sueltas, que además son de sabores, que a lo mejor huele a chocolate, pero
Si estás en España sabes a lo que me refiero. Si no estás en España, pues es la típica película comedia romántica de personas de zona norte de España, no de España, no, perdón, de Europa, y con muchas flores, muchas macetas, que se hacen infusiones, que se hacen la fiesta del té, que parece que yo Alicia el País de las Maravillas. Bien, creo que te puedo garantizar que en todas esas películas sale esta típica tetera que pones en la cocina y que cuando el agua está hirviendo sale así un tss de vapor y la tetera hace un pi. Bueno, pues eso se llama tetera silbante y necesitas una. Ya está. Puedes comprar una muy básica. Yo tengo una muy básica yo creo que es de aluminio, pero tiene el mango que imita madera y esa cosa es divina. Pero es que si quieres regalar algo súper especial, hay unas que son con decorados de flores. Hay otras de la marca, por ejemplo, Le Creuset, creo que lo he dicho bien, bueno, no sé, Le Creuset, que son de colores. Entonces puedes tener una que combine con tu cocina o que combine con tu estética. Y esa tetera, tú sacas esa tetera y es que eres premium ya. Las teteras silbantes, de verdad, apúntatelo, eso es increíble. Tetera silbante, necesitas una. O a lo mejor hay alguien en tu vida que necesita una tetera silbante. Uy. Bien, ¿qué más? Oh. Siempre me vas a ver con las mismas joyas. Mis pendientes son pequeñitos y no tiene más, pero me encantan los pendientes grandes, de colores, de formas y de todo eso. Y los collares, pero siempre se me enredan, es todo un desastre. Y a mí los joyeros al final están bien, pero no me acaban nunca de hacer el apaño, nunca me acaban de solucionar. Así que he descubierto, de hecho subí un vídeo a miembros no hace mucho de ordenando mi colección de joyitas, y es que tengo un soporte que es como un expositor. El único problema que tiene es que puede acumular un poquito de polvo,
tema que es cierto que tardas más en secar el pelo porque tiene una potencia más, con más cuidadito, no da tanto calor, ese tipo de cosas, ya para que se te adapte mejor al pelo rizado. Tal vez podría hacer un vídeo solo de pelo rizado. Bueno, si eso es algo que te interesa, dímelo, se puede mirar. La cuestión es que yo me compré el más básico de Bellissima y hace un año ese secador reventó después de 4 años de uso ininterrumpido. Y lo que quiero decirte es que me compré el año pasado pues otro de la misma marca, porque yo no acepto nada. O sea, me he ido de viaje y he ido a sitios en los que había un secador estándar con un difusor, lo he puesto a baja temperatura, porque yo de viaje no me llevo un secador. Antes me hago unas trenzas o una coleta, pero paso de meter un secador en la maleta. Y me he ido a sitios en los que te dejan un secador con un difusor, tal, y yo, con toda la experiencia que ya tengo de sé cómo lavarme el pelo, sé cómo estilizármelo, sé cómo peinarlo, sé qué productos usar, pero cambia el secador y mi pelo ya no queda bien. Ya no queda bien. Es el secador. El secador, de verdad, tienes que tener una técnica con los rizos, pero el secador marca muchísimo la diferencia. Quiero decir, me acabo de lavar el pelo, ¿vale? O sea que está especialmente bien, pero tú ves que haya frizz. Igual aquí no, porque tengo... Pero tú ves que haya pelillos volando, ¿no? ¿Verdad? El secador. No voy a hacer más. No voy a decir más sobre ese secador porque no me pagan. Pero de verdad, o sea, qué maravilla. Cuando se hacen las cosas pensando de verdad en la gente que las va a usar, dices, jolín, qué maravilla. Ese secador está muy bien pensado, de verdad que sí. No necesitas el más premium de todos. El más básico de todos es el que tuve durante 3 o 4 años hasta que murió, pobrecito mío. Ya es maravilloso, de verdad. Ese secador, estupendo. Si tienes el pelo rizo, conoces a alguien que tenga el pelo rizo, necesitas ese secador. Fin. Y después, ya para terminar, porque yo creo que aquí te estoy dando... Esto para mí son cosas que de verdad uso prácticamente a diario o a diario. Y a mí me hacen muy feliz, me traen mucha felicidad y por eso te las quiero compartir, ¿vale? Aunque este vídeo sea eterno. Este verano me fui de vacaciones a Santa Cruz de Tenerife y podría podría haber visto esto en cualquier otra parte, ¿vale? Pero coincidió que cuando salió a la venta, pues yo estaba en Santa Cruz de Tenerife y un día entré en Primark. Bueno, todos cometemos errores, no pasa nada. La cuestión es que yo vi... No es un error comprar en Primark, ¿vale? Simplemente pues hay que saber el sistema fast fashion y todo esto, ¿vale? Pero a lo que yo voy es que yo vi ahí, en la sección infantil, una botella de agua de Pokémon. Esta botella de agua de Pokémon me la llevo al trabajo todos los días. Me da igual que la gente diga, igual ya no estás en edad de Pokémon. No tienes ni idea. Esa botella es divina, tiene todas las evoluciones de Eevee. Es rosita. La parte de la boquilla es amarilla transparente. Se cierra bien, no gotea. Me costó 3 euros o algo así. Es que yo no quiero un Stanley, yo quiero la botella de Primark de Pokémon. Ya está, no hay más. No tengo más que añadir. A mí me da toda la felicidad del mundo. Es que de verdad no te das idea de lo que es esa
son muy específicas, pero que me gustan especialmente, y otras que son un poquito más generales, por supuesto, pero creo que si alguno de estos temas o alguna de estas cosas o alguna de estas categorías hace clic en tu cabeza y te hace pensar, ah, pues a tal persona seguro que le interesa esto, o tal vez a esta persona le interese saber que esto existe, no sé, dale una vuelta, coméntale que existen estas cosas. No tienes que mandarle este vídeo, pero bueno, se lo puedes mandar. A lo mejor no le gusta la ASMR porque eres amigo de esa persona. En fin, bueno, eso es todo lo que quería compartir hoy contigo. Espero que te haya servido, y si no, que te haya entretenido, y si no, pues que te haya ayudado a dormir, supongo. Es otra de las posibilidades para las que pueden servir estos vídeos.